Queridos estudiantes, sean bienvenidos a nuestra primera videoclase correspondiente a la unidad 5. El día de hoy abordaremos el tema del narrador o autor literario. Veremos los tipos de narrador, tiempos de la narración, niveles narrativos, perspectiva o focalización, funciones del narrador y las situaciones narrativas. Para ello, estaremos utilizando el indicador de logros 5.1 que dice de la siguiente manera: analiza con gusto estético narraciones literarias, reconociendo los diferentes tipos de emisores, narradores o autores literarios, los tiempos y niveles narrativos, la perspectiva narrativa, las funciones del narrador y las situaciones narrativas. Para la agenda del día de hoy, luego del respectivo saludo, tenemos la presentación de la actividad diagnóstica. Posteriormente desarrollaremos el contenido y finalizaremos con la actividad de culminación. Para la actividad diagnóstica tenemos dos interrogantes. Estas deberán escribirlas en su cuaderno de clase, seguido del tema, la fecha de este día y el indicador de logros. La primera interrogante dice de la siguiente manera: ¿sabes identificar el tipo de narrador fácilmente en un texto? Y la segunda dice: ¿sabes reconocer en un texto literario el narrador en primera y segunda persona? Para el desarrollo del contenido estaremos utilizando una muestra literaria del autor Edgar Allan Poe titulada El gato negro. El pequeño fragmento dice de la siguiente manera: me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este un animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. Para el desarrollo del contenido tenemos como primer punto la intención del autor. Sabemos que el autor de una obra literaria es un emisor original y que tiene la función comunicativa. Sin embargo, esta intención no siempre está explícita. Para ello, es tarea del lector interpretar el significado de la obra y llegar a conocer lo que el autor quiere comunicar. Entre las posibles intenciones del autor de la obra tenemos las siguientes. La primera de ellas, los receptores de su obra. Estas pueden ser para enviarles mensajes directos, educarlos o entretenerlos. La segunda es la situación social en la que se escribe la obra. Esta puede reflejar una realidad, denunciar una situación, mostrar una postura de rebeldía contra los criterios estéticos predominantes acerca de los temas que se quieren abordar. Como punto número 3 tenemos la situación personal del autor. A través de ella expresa sus sentimientos, emociones e ideas, o para resaltar las situaciones personales relevantes del autor. Por ejemplo, tenemos en el cuento El gato negro, se ve reflejada la historia de un hombre que vive felizmente casado con su mujer y muchos animales. Pero un día, su vida cambia al sufrir una enfermedad, derrumbándose así en el alcoholismo y la depresión, a tal punto que trata mal a sus animales y le arranca un ojo a su gato negro con un cortaplumas para después ahorcarlo.
Lo anterior hace referencia a la vida real del autor del cuento, ya que según la historia, Edgar Allan Poe sufría de tuberculosis y su vida se vio debilitada por el alcoholismo y la depresión. Todo esto combinado con el fallecimiento de su esposa, que al final lo llevaron a la muerte. Como punto número 2 tenemos el autor y el narrador. Sabemos que el autor y el narrador son dos personas diferentes. El narrador es la voz creada por el autor para contar una historia. Incluso, el autor puede haber muerto hace mucho tiempo, pero dentro de la obra literaria, el autor sigue vivo cada vez que ésta se lee. De esta manera, quien escribe el relato es el autor real. Este ha creado un personaje que nos cuenta la historia, el otro narrador, que funciona como un autor literario. También existe un autor implícito o autor implicado, que se evidencia por el pensamiento del autor real y se deja deducir de la obra mediante comentarios y posturas ideológicas. Por ejemplo, mi primera idea entonces fue buscar al animal que fue causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Quien habla aquí es el narrador protagonista, personaje creado por el autor real, y que en teoría se supone es quien cuenta la historia. Posteriormente tenemos el narrador según su relación con los hechos. La relación entre el narrador y los hechos que relata puede estar determinada por la persona en que narra y por la focalización, es decir, el grado de conocimiento que tiene de lo que sucede dentro de la obra. Entre los tipos de narradores tenemos, dependiendo de su persona y de su focalización. Como la tercera persona, tenemos en la focalización del que lo conoce todo, el narrador omnisciente. Este conoce lo que sienten y piensan los personajes, su pasado, presente y futuro. Siempre en la tercera persona, pero en la focalización de los que no conocen todo, tenemos al narrador cuasi omnisciente. Este narrador conoce las acciones externas, es decir, los hechos que se desarrollan en la narración de los personajes, pero no su intimidad, no conoce sus pensamientos ni los hechos que van a suceder en un futuro. El narrador testigo lo encontramos en la segunda persona. Es alguien que presenta las acciones sin ser protagonista, sino solo un personaje secundario. Y finalmente tenemos en la primera persona el narrador protagonista, que habla de sus propias ideas y sentimientos. Esto lo podemos identificar cuando hace uso del yo y habla de sus pensamientos, sus experiencias y sus perspectivas. Como punto número 3 tenemos el tiempo de la narración. El tiempo de la narración puede ser lineal, que avanza de inicio a fin, en orden cronológico y de causa y efecto. Conocemos que un tiempo es lineal cuando respeta el inicio, el nudo y el desenlace en ese orden. Tenemos el tiempo retrospectivo, que rompe con el orden cronológico al hacer una analepsis, o sea, relata hechos sucedidos antes de lo que se está narrando. Acá en el tiempo retrospectivo nos puede presentar primero el nudo, después el desenlace y al final nos va a presentar el inicio, o puede variar el orden en el que presente los hechos. Tenemos el tiempo prospectivo. Este tiempo rompe con el orden cronológico al hacer una prolepsis, es decir, anticipa los sucesos que acontecerán en el futuro de la trama narrativa. Al contrario de la analepsis, que hacía un salto a sucesos del pasado, la prolepsis es quien hace un salto hacia el futuro. El tiempo simultáneo o múltiple se desarrolla en diferentes tramas narrativas a la vez, en forma paralela.
durante el tiempo simultáneo nos puede presentar dos secuencias de historias en el mismo tiempo. Por ejemplo, nos puede presentar la historia de nuestro protagonista desde que es un niño y paralelamente nos presenta la historia del mismo protagonista, pero cuando ya es adulto. Incluso puede haber sucedido en el pasado, presente o futuro. Por eso se le llama tiempo simultáneo. El tiempo íntimo está ligado a la experiencia psicológica del protagonista. No se puede medir con reloj ni calendario. Ejemplo, en el cuento de Edgar Allan Poe, El gato negro, se observa que su tiempo es lineal, ya que está estructurado claramente con un inicio donde el protagonista nos cuenta su vida con su esposa y nos relata que son amantes de los animales. El nudo. El personaje principal se convierte en un alcohólico y maltratador de los animales. Y en el desenlace, luego de matar al gato, el personaje es aterrorizado por el animal. Descubre el cadáver de su esposa, quien fue asesinada, y a la par de ella se encontraba el gato negro. Como punto número 4 tenemos los niveles narrativos. En el primer nivel tenemos el narrador extradiegético, que es aquel que se encuentra fuera de la historia. Es una entidad extraña al universo contado. Es decir, mientras es aquella persona que únicamente está observando y contando los hechos que están sucediendo y no participa de él. Caso contrario, el narrador intradiegético es el emisor, que ya no es narrador, sino es un personaje. En el nivel intradiegético, el narrador forma parte de la historia. En el nivel metadiegético, tenemos que una narración se encuentra dentro de otra narración. Esto sucede cuando un personaje del relato cuenta su historia a otro personaje del relato. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve seña de arreglo. Con el mayor cuidado abrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfante en torno mío y me dije, por lo menos aquí mi trabajo ha sido infructuoso. Para finalizar tenemos la actividad de culminación. En ella tendrán que responder un laboratorio de 5 preguntas correspondientes al tema que se ha desarrollado durante este video. Dicho laboratorio lo encontrarán en la plataforma virtual Google Classroom. Ahí podrán desarrollarlo. Deberán leer detenidamente y responder según lo que se ha explicado en este video.